Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Después de una pausa obligada debido a los efectos del terremoto en la costa norte ecuatoriana, retomamos ya este programa de debate político. A propósito de las consecuencias del terremoto, el programa de tesis y antítesis expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas de este evento natural. Hoy pondremos sobre la mesa del debate la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas y la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto. Para ello ya nos acompañan los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Tesis y antítesis, programa de debate de la televisión legislativa, llega a ustedes a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos sintonizan por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Nos pueden escuchar todos los lunes por la frecuencia de la radio de la Asamblea Nacional y la Flaxo Radio. Agradecemos también por la reproducción cada semana de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Y vamos de inmediato a revisar un reportaje cortesía de TVL Noticias sobre lo aprobado en la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas. La sesión, que inició con un homenaje póstumo a través de un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto del pasado 16 de abril, estuvo marcada por las muestras de solidaridad por parte de los legisladores, entre los que se pronunciaron Cristian Viteri de Alianza País y Pavel Chica del Movimiento Creo. Mis respetos a los ciudadanos comunes, anónimos, que formaron grupos y cadenas de ayuda que fueron fundamentales en las primeras horas. Mi abrazo solidario y mi sentimiento de pesar por estos difíciles momentos. Tras lo cual, el debate, que no se alejó de la realidad que enfrentan provincias como Manabí y Esmeraldas, para las cuales el asambleísta Carlos Berman hizo un pedido respecto de sus asignaciones presupuestarias. Que conserven las mismas asignaciones presupuestarias en la proforma del 2016. Ya en cuanto al contenido mismo del proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas, hubo diversidad de posiciones en temas como el enfoque en prevención de salud que encierra la iniciativa, el independiente Fernando Bustamante y María Augusta Calle por Alianza País. Esta medida es demasiado débil, no apunta a ese objetivo, no lo va a lograr. Cuando la gente pobre también sabe que le hace daño una bebida y que tiene que pagar más por ese tema, por esa bebida, toma medidas de protección, de autoprotección. A este aspecto se sumaron las posiciones en torno a la pertinencia o no de la reforma tributaria. Moisés Tacle del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero y Reita Dajic del Partido Socialista. No hay derecho alguno de exigirle más sacrificios al pueblo ecuatoriano. Busca fortalecer la dolarización, mantener el empleo y defender la producción nacional. Luis Fernando Torres por el Partido Social Cristiano Movimiento Cambio, en tanto criticaba la administración del sistema de dinero electrónico. ¿Cómo puede el Banco Central seguir administrando el dinero electrónico cuando ni siquiera puede garantizar con los recursos de la Reserva Internacional el 100% del encaje bancario? Tras más de 5 horas de debate y una serie de propuestas planteadas, el ponente Virgilio Hernández informaba de las últimas modificaciones al texto. El incremento de 2 centavos a cada unidad de cigarrillo se lo haga a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial. Ahora se está estableciendo un ICE con tarifa de 18 centavos por cada 100 gramos de azúcar. Con estos y otros cambios, el proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas fue aprobado con 93 votos afirmativos. Y bien, comenzamos este debate con usted, asambleísta Torres. Ya veíamos en ese video, podíamos revisarlo, algunos de los cambios que se aprobaron dentro de este proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas. ¿Cuáles son fundamentalmente sus observaciones al texto aprobado? La ley para el equilibrio de las finanzas públicas aprobada en segundo debate por la Asamblea no llegó a la Asamblea para resolver el problema del terremoto
porque esta ley llegó antes de que el terremoto se produjera y tenía como objetivo que se recaudaran aproximadamente unos 350 millones de dólares. En el fondo, lo que buscaba esta ley era darle mayores recursos al fisco, 350 millones de dólares, que según alguna explicación que dio el ministro de Economía, formaban parte de un programa completo, porque a primera vista, 350 millones de dólares para el fisco luce como una cantidad muy pequeña. Si el hueco fiscal antes del terremoto estaba en el orden de los 7.000 millones de dólares, ese era el monto que se necesitaba financiar para el año 2016, y en la cuenta única del Tesoro antes del terremoto no había más que unos 140 millones de dólares en saldo. Estos 350 millones de dólares que se generaba con el impuesto a los consumos especiales, a bebidas alcohólicas, a bebidas azucaradas, la ampliación del impuesto a la serie de capitales, generaba un monto pequeño. Y esto tiene que quedar debidamente aclarado porque muchos están confundiéndose y creen que aquello que se va a generar con la ley que incrementa el ICE para varios productos se ayudaría también a la reconversión, rehabilitación, reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido hace menos de 10 días. La ley, en todo caso, tiene un serio problema porque el Ecuador se encuentra en recesión, con ventas bajas, mucho desempleo y al parecer más impuestos, así sean impuestos a los consumos especiales, no le van a permitir que el fisco recaude inclusive aquellos 350 millones de dólares que tenía previsto recaudar hasta finales del año 2016. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, un poco su respuesta frente a lo dicho por el asambleísta Torres y avanzar también en varios de estos cambios que se pudieron incorporar al texto definitivo, por lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio del impuesto a los consumos especiales en las bebidas azucaradas. Ampliar aquello también. Sí, en primer lugar, sumarme efectivamente a esta expresión de solidaridad que ha realizado usted y el programa con las miles de familias que han sido afectadas y obviamente que también hay que reconocer esta solidaridad de todo el Ecuador para poder acudir en auxilio de los hermanos y hermanas ecuatorianas que fueron afectadas por este fatal terremoto. Me parece que ahora que pasa de alguna manera o que se está enfrentando esta primera fase, hay que también pensar en cómo se puede reactivar y reconstruir la costa ecuatoriana y sobre todo la provincia de Manabí y otras que fueron directamente afectadas. Esto no quería dejar de mencionarlo. Respecto del proyecto de ley, efectivamente es parte de un programa global. En ese programa global hemos tenido ajustes. La propia CEPAL reconoce que el Ecuador es uno de los países que mejor y que más ha ajustado y al mismo tiempo que mejor ha manejado el tema de la deuda. Y luego también lo que se está buscando es de alguna manera recursos que ayuden también a sostener y a enfrentar estas dificultades económicas, pero al mismo tiempo sin caer en el viejo recetario del Fondo Monetario Internacional, sin sacrificar, por ejemplo, lo que tiene que ver con derechos sociales de la población, sin dejar de seguir invirtiendo en aquellas cosas que son fundamentales para la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, en esta ley lo que se hace es encontrar fuentes de financiamiento alternativas, impuesto a los consumos especiales de las gaseosas. ¿Sí? Y lo que hicimos básicamente para concluir esta primera fase es, en la comisión se buscó que exista un equilibrio entre lo que es por un lado permitir, fomentar, proteger la inversión y el empleo, al mismo tiempo objetivos de salud pública y por otro lado también la recaudación. Cuando uno mira el texto final se da cuenta que las numerosas delegaciones que existieron finalmente fueron escuchadas y por eso existieron cambios sustanciales en la ley. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. La ley, además de elevar el impuesto a los consumos especiales, ampliar el cobro del impuesto a la salida de capitales para que paguen aquellos que trasladan fuera del país sobre los 1.100 millones de dólares, también establece algunos incentivos tributarios relacionados con el dinero electrónico. Si alguien hace una compra con dinero electrónico, tendría derecho a que se le devuelva 2% del IVA. Si compra con tarjeta de crédito, a que se le devuelva el 1%. En mi intervención yo dije que
esta debió haber sido la gran oportunidad para que la Asamblea, con la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas, le quite el monopolio del dinero electrónico al Banco Central. El dinero electrónico es parte de la evolución de los medios de pago, más aún con los adelantos tecnológicos. En todo el mundo se lo usa, pero en los países en los que se lo usa, el dinero electrónico lo administran los bancos privados. Alguien que tiene una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, compra dinero electrónico y con el respaldo de lo que tiene en sus cuentas, va utilizándole hasta para comprar un periódico en la calle. El problema en el Ecuador es que los bancos privados no pueden administrar el dinero electrónico. Por lo tanto, uno tiene que abrir una cuenta en el Banco Central. Y digamos que abre una cuenta con $5.000 y gasta $500. Los $4.500 deberían estar en el Banco Central. 30 segundos. Y no existe el nivel, digamos, de confianza como para que uno sepa que esos 4.500 efectivamente estarán allí disponibles, porque el Banco Central ha utilizado muchos recursos, todavía no de lo que se conoce las reservas bancarias, para hacerlas ilíquidas, pasándoselas fundamentalmente al gobierno a cambio de papeles. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Como señalé efectivamente en la ponencia final, esto del dinero electrónico ya se convierte en un tema que finalmente es un dogma de fe. Y lo que se busca es desvirtuar sobre todo los papeles y los roles fundamentales del Estado. ¿Qué es lo importante que hay que señalar? Primero, que el dinero electrónico está absolutamente respaldado legalmente, disposiciones del Código Monetario y Financiero y luego resoluciones de la Junta también de Regulación de Política Monetaria y Financiera. Este es importante que quede claro. Segundo, que también es fundamental y parece que de esto no hay comprensión de la realidad ecuatoriana. El nivel de bancarización de la sociedad apenas llega al 40%, apenas llega al 40%, es decir, un sinnúmero de ecuatorianos, la mayor parte de ecuatorianos, ¿sí?, realiza sus actividades sin relación con el sistema financiero. Esa es la realidad. Se busca también como objetivo que exista y que aumente ese nivel de bancarización. Pero en este momento la realidad es que la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas realiza sus transacciones sin pasar por la banca. Mientras tanto, más del 80% de ecuatorianos tienen acceso a un teléfono. Esto es también fundamental que se diga. De la misma forma, en la ley queda absolutamente claro que el Banco Central tiene que establecer informes, reportes, trimestralmente, de cuánto dinero electrónico está circulando, y tiene que establecer reportes, de tal forma que todos estos solo son mecanismos a través de los cuales se quiere desvirtuar al Estado, se quiere desvirtuar al Banco Central, por algo que me parece que es fundamental decirlo. Y es que los bancos privados están interesados en el manejo del dinero electrónico. 20 segundos. Hace un año se desvirtuaba el mecanismo. Se decía que el dinero electrónico era lo peligroso. Ahora ya no. Ahora básicamente lo que se busca es que este mecanismo sea manejado por la banca privada. Más allá de que las propias autoridades monetarias del país ya han dicho que eso es posible, que se está llegando y buscando entendimientos con la banca privada y si es así se emitirá la resolución correspondiente. Lo del dinero electrónico está absolutamente respaldado por la ley y está respaldado también por los activos líquidos del Banco Central. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuamos con más de este análisis a propósito del reciente aprobado proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El análisis y el debate de esta semana gira en torno a la ley para el equilibrio de las finanzas públicas. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y también de Televisión Legislativa del Ecuador. Nos sintonizan además por ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Vamos de inmediato a revisar otro video cortesía de TVL Noticias a propósito de las reacciones surgidas tras la aprobación del proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas.
Luego de la aprobación del proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas, se generaron diversas reacciones al interior del Parlamento. El asambleísta oficialista Esteban Melo insistió que las medidas son necesarias frente a la situación por la que atraviesa el país y recordó que durante la Revolución Ciudadana se han creado 12 reformas tributarias, de las cuales 7 han propiciado incentivos. APPs que busca incrementar la inversión en el Ecuador. También se les ha generado a través del Código de la Producción ventajas para los nuevos negocios, especialmente lo que tiene que ver con capital semilla. La asambleísta del movimiento Creo, Mae Montaño, cuestionó el incremento de impuestos a la telefonía celular para sociedades. Los pequeños empresarios, los emprendedores que están tratando de sacar adelante su pequeño negocio, no soportarán más impuestos, porque la crisis económica los ha puesto ya en una circunstancia difícil y complicada. Y anticipa el impacto que podría causar la implementación de esta disposición. Este tipo de medidas lo que traen como resultado en cadena, las afectaciones en cadena que finalmente generan desempleo, y eso es lo que hay que evitar. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Salud reiteró que el impuesto a las bebidas azucaradas permitirá reducir los índices de enfermedades causadas por la ingesta de azúcar. Creo que hay que valorar el efecto en la salud de la ciudadanía. Yo creo que ese es el valor más importante que hay que darle a esta medida. Mientras que el presidente de la Comisión de Régimen Económico precisó que el proyecto, por ejemplo, mantiene beneficios para las personas con discapacidad. Sin embargo, establece multas para quienes abusen de estos privilegios. Con esto evitamos es que a través de una persona con discapacidad o a través de una persona adulto mayor se hagan compras que no son precisamente para consumo personal y que luego se pida devolución de IVA al Estado. Además, aseguró que se espera que el proyecto de ley entre en vigencia hasta el 1 de mayo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y bien, asambleísta Torres, avanzamos con usted. Otro de los aspectos que se tomaron en cuenta dentro de este proyecto de ley tiene que ver con las asignaciones presupuestarias para los GATS. ¿Cuándo y cómo les tocará a los gobiernos autónomos descentralizados ajustar los presupuestos? Según lo que se aprobó en la ley, de aumentar o bajar los ingresos para el presupuesto general del Estado, sean estos permanentes o no permanentes, se podrá en el transcurso del año hacer igualmente una modificación en las asignaciones del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Si bien luce razonable esta norma, en el fondo tiene un serio problema. Los municipios elaboran sus presupuestos meses antes del año presupuestario correspondiente. Un municipio, por ejemplo, aprueba el presupuesto del año 2016, el año 2015, y proyecta las transferencias que va a recibir del presupuesto general del Estado. Si a medio año el ministro de Finanzas le dice al municipio, han bajado los recursos, para el municipio la situación es compleja, porque las transferencias que hacen los gobiernos a los municipios o consejos provinciales no solamente sirven para programar y ejecutar obras, también en ciertos casos ayudan a mejorar los ingresos corrientes de los municipios para financiar el gasto corriente, pago de sueldos, fundamentalmente gastos de orden operativo. Si ello ocurriera, significaría que a medio año tendrían los municipios que tomar decisiones difíciles, complejas en cuanto a la ejecución de una obra o también relacionadas con la operación misma de la municipalidad. 30 segundos. Y en el caso de la reforma ya incorporada en la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, ¿desde cuándo va a entrar a regir esta norma? El alcalde de Guayaquil, por ejemplo, sostenía que esta norma debería comenzar a regir desde el año 2017. Pero si rige desde este año, los municipios ecuatorianos van a tener un serio problema. Ya les redujeron una asignación. Esta sería la segunda reducción el año 2016. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, los cantones de las zonas afectadas por el terremoto un tanto tendrían un tratamiento especial en este sentido, en lo que acabamos de abordar sobre las asignaciones presupuestarias. ¿Cómo quedó esto? ¿Por cuánto tiempo? Sí, a ver, los municipios, no solo los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados de las zonas que fueron impactadas, ¿sí? Sean consejos provinciales, sean municipios, sean juntas parroquiales, van a ser compensados. Sí,
como efecto de esta ley existiría un decrecimiento de sus ingresos, serán compensados de tal manera que puedan seguir con los presupuestos que inicialmente fueron aprobados. Creo que esto es importante señalar. Algunas puntualizaciones respecto de lo que decía Luis Fernando. A ver, en primer lugar, ahora es absolutamente predecible los ingresos que reciben los gobiernos autónomos centralizados. Precisamente con el COTAD, con la nueva Constitución y con el COTAD, se dejó atrás esa historia que nadie sabía cuánto recibía. Tenían 19 leyes a través de las cuales se asignaban recursos a los gobiernos autónomos centralizados. Por lo tanto, ¿quién sabía lo que se le entregaba a las parroquias? No tenía sentido porque las parroquias siempre recibían lo mismo, pero el único que sabía lo que se les entregaba a los municipios, a los consejos provinciales, era el ministro de Finanzas, porque había 19 leyes, lo cual le daba una muy amplia discrecionalidad. Ahora es básicamente una regla que está en la ley y esa no se ha modificado. 21% de ingresos permanentes y 10% de ingresos no permanentes. De tal forma que los alcaldes, los administradores pueden saber, si baja el precio del petróleo, saben que va a haber un impacto. Si sube la recaudación tributaria, saben que también se van a ver beneficiados. De tal forma que no es cierto que esto va a generar dificultades o que va a haber la incertidumbre que señalas tú, Luis Fernando. Eso no es cierto. Segundo, se acogió precisamente en la comisión también que pueda haber una liquidación cuatrimestral, de tal forma que ahora se presupuesta, se trabaja los primeros 4 meses con ese presupuesto y luego, si es necesario ajustar, se ajusta, pero se liquida, de tal manera que tienen precisión de cuáles son los ingresos que van a recibir. Yo creo que esto básicamente lo que hace es precisamente abonar a que todos los niveles de gobierno son parte del Estado. Si suben los ingresos para el gobierno central, suben para todos. Si bajan, también comparten los otros niveles de gobierno. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Sí, yo decía que luce razonable la norma y no va a generar ningún problema cuando aumenten los ingresos permanentes o no permanentes. Si aumenta la recaudación de impuestos, si aumentan los ingresos por el petróleo, no habrá problema porque lo que se tratará básicamente será de repartir los excedentes. El problema es a la baja, como está ocurriendo ahora, cuando cae el precio del barril de petróleo, cuando caen las recaudaciones tributarias, porque eso significa un ajuste a medio camino. Es verdad que el COTAD aclaró la situación que antes era sumamente difusa por la existencia de múltiples leyes, pero a medio camino el ajuste debe tener preparados a los administradores seccionales, sean provinciales, municipales, para tomar decisiones en muchos casos también difíciles y duras, porque tendrán en varias ciudades que no iniciar obras que estaban programadas, o en la ejecución eventualmente hacer alguna modificación o un cambio, o en materia de personal igualmente. En otras palabras, con dineros a la baja y ajustes a medio año, van a estar obligados a amarrarse los cinturones los gobernantes seccionales. Ojalá no aprovechen este pretexto algunos gobernantes seccionales para subir los impuestos a nivel local, como ha ocurrido lamentablemente este año en algunos municipios de la Sierra Ecuatoriana. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Es increíble a veces la incoherencia que existe en los planteamientos. Cuando escuchamos respuestas frente a las dificultades económicas, lo que se dice de varios sectores de la oposición es que hay necesidad de un ajuste. Sin embargo, cuando ese ajuste tiene que ser asumido por todos los niveles de gobierno, no solo por el gobierno central, en cambio ahí ya aparece, o por lo menos ya hay críticas, o se evidencian los problemas que podría tener el ajuste. A ver, hay que tener un discurso, yo creo en esto, coherente. Si hay necesidad de establecer un ajuste, ese ajuste tiene que ser en todos los niveles de gobierno. El Estado no solo es el gobierno central, Estado son las juntas parroquiales, Estado son los municipios, Estado son los consejos provinciales, Estado es el gobierno central. Los diferentes niveles de gobierno son parte del Estado. Por lo tanto, es inconcebible que se clame y se plantee la necesidad del ajuste y efectivamente en este año, del 2015 al 2016, el gobierno central ha hecho un ajuste de más de $6.000 millones. $6.000 millones. Sería bueno en correspondencia mirar y ver cuál es el ajuste que se ha realizado en los diferentes municipios, cuál es el ajuste que se ha realizado en las diferentes provincias. Yo creo que ahí a veces caemos en la incoherencia. Si hay una situación
de dificultades económicas, eso tiene que ser compartido por todos los niveles de gobierno. Si hay más recursos, también, y para eso hay reglas claras, pero si los recursos decrecen, no puede pasar, como sucedió en el año 2015, que todo el peso cae sobre el gobierno central. Entonces, el gobierno central tiene menos recursos para poder hacer escuelas, para poder hacer hospitales, para poder brindar seguridad, y en cambio los gobiernos autónomos son prácticamente o pasan sin sentir estas dificultades que puede tenerse a nivel del gobierno central. Yo creo que aquí hay que tener conciencia y coherencia. Si hay necesidad de hacer ajuste, ese ajuste tiene que ser a todos los niveles de gobierno del Estado. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, porque al volver estaremos ya con el bloque final de Tesis y Antítesis, donde un poco abordaremos o haremos una introducción a lo que tiene que ver con este proyecto de ley urgente, también en materia económica, que tramita al momento la Asamblea Nacional, de solidaridad y corresponsabilidad por las afectaciones del terremoto. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. En este último bloque, los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales alrededor del tema que ha centrado este programa, el proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas. Avanzamos con usted, asambleísta Torres. Algo sobre el dinero electrónico. El problema que se ha presentado hasta ahora ha sido fundamentalmente porque no ha habido nivel de confianza importante entre los ciudadanos para aperturar cuentas, para manejar el dinero electrónico en el Banco Central. Tan solo 56.000 cuentas se han abierto y no se ha manejado más de unos $800.000. Estas cifras demuestran que si no existe confianza del ciudadano para abrir sus cuentas en el Banco Central, habría que procurar que sean los bancos privados los que también se sumen a esta gran tarea si finalmente no se elimina el monopolio sobre el dinero electrónico por parte del Banco Central del Ecuador. Algo que me preocupa en el Banco Central es el hecho de que la Reserva Internacional no garantiza sino un 70% de los depósitos que trasladan los bancos al Banco Central por concepto del encaje bancario. La Reserva Internacional ahora está más baja que las reservas bancarias. Legalmente eso puede ocurrir, pero en un sistema dolarizado en el que se espera que existan ciertas indicaciones para el público, resulta pues un tanto, digamos, preocupante verle a la Reserva Internacional por debajo de las reservas bancarias. En la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas existen algunos temas interesantes. Por ejemplo, aquellos que son proveedores de bienes, servicios y obras con el Estado y no han estado recibiendo a tiempo los pagos del Estado, pueden, de lo que pude ver en unas reformas incorporadas en el último momento, que se les amplíe el plazo para cubrir el aporte del empleador a la seguridad social. Inclusive, entiendo que se prevé la exoneración o la eliminación de multas o la reducción en el pago de los intereses moratorios. Este es un tema que me parece interesante, porque si existen ciudadanos privados que contrataron con el Estado y el Estado no les paga, estas facilidades podrían darse. Y otra que me llamó la atención y que convendría que Virgilio la aclarara, tiene que ver con un incentivo para mover el mercado de compra y venta de vehículos usados. Estuve leyendo la norma, no la entendí bien, pero si se la ha aprobado, como yo espero, sería importante para que este mercado, que es muy dinámico, se active. Es un mercado en el que participan los ciudadanos en la compra y venta fundamentalmente de carros usados. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, a ver, ya sobre el dinero electrónico, yo he señalado que está absolutamente garantizado. Lo mismo, la solvencia del sistema financiero y bancario está garantizada, y creo que más bien lo que empezamos a evidenciar en estos meses es que hay nuevamente empieza a moverse todo lo que significa nuevamente créditos, de tal forma que no me parece que es bueno echar sombra sobre el sistema financiero ni bancario, que está absolutamente sólido en el país. Sí, este es un proyecto de ley en el que buscamos algunas medidas creativas para aportar en las soluciones frente a las dificultades económicas que tenemos. Creo que el tema del incremento del impuesto a los consumos especiales de gaseosas y de bebidas azucaradas es justo en la medida que ahora pagarán más impuesto a los consumos especiales aquellas bebidas que tengan más azúcar.
Las que tengan 25 gramos de azúcar por litro prácticamente no pagarán más allá del impuesto ad valorem que ya en este momento pagaban, el 10% del precio. Pero a partir del 26 empezarán a pagar. Si tiene más azúcar, pagará más. ¿Sí? Una bebida, qué sé yo, que tiene 104, digamos, gramos de azúcar, pagará 19 centavos por cada litro de bebida. Pero si una bebida, en cambio, tiene 70 gramos de azúcar, pagará 13 centavos por cada litro de bebida. Mientras más azúcar, más paga. Esto tiene un doble efecto. Primero, sobre la salud pública, a fin de que se pueda bajar en el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar añadida. Pero también es una motivación para las empresas. Las empresas saben que si generan una reconversión productiva y reemplazan el azúcar por algún otro componente, van a pagar menos impuesto a los consumos especiales. Creo que cumple ese efecto. Por otro lado, en este proyecto también se ha establecido el impuesto a los consumos especiales de la telefonía fija y móvil de las sociedades. ¿Sí? Y ahí sabemos que el impacto es menor al 0.5% en la estructura de costos y gastos de las empresas. ¿Sí? Y obviamente hemos establecido reglas especiales para que los call centers locales puedan competir con otros extranjeros, de tal manera que se establecen reglas especiales. Lo mismo en cuanto a la cerveza. En cuanto a la cerveza, se protege, si bien se sube en 13 centavos aproximadamente por botella, por la botella grande, el precio de cada cerveza, lo cual el impacto en la java es menor a $2, cerca de unos 60. 30 ¿sí? segundos. Sin embargo, de eso se dan reglas especiales a los productores de cerveza artesanal, de aguardiente artesanal. En la comisión se buscó cuidar el empleo, la inversión, al mismo tiempo la salud pública y también cumplir el objetivo recaudatorio. Se establecieron incentivos, como bien señala Luis Fernando, para que en el caso de que una persona incumplió sus obligaciones con el IES o con el SRI, porque a su vez el Estado no le pagaba, no se le cobren ni recargos ni multas. Eso se establece. Y lo mismo, un ICE, no tanto para los vehículos usados, sino para los vehículos que ya están aquí, sea vehículos armados o partes, CKDs, ¿sí? Para que puedan ser vendidos con un descuento del 5% del ICE, siempre y cuando ese descuento se le traslade al ciudadano. Es decir, que para comprar carros nuevos va a tener un descuento significativo, de tal manera que puedan venderse esas unidades y de esa manera también incentivar la dinámica de estas empresas. Queda claro, asambleísta Hernández. Me gustaría, una vez que ya hemos evacuado este tema, me gustaría aprovechar un par de minutos finales nada más, porque en el bloque anterior anunciaba que en efecto la Asamblea Nacional está tramitando este nuevo proyecto de ley urgente en materia económica para solidaria, se la ha denominado, y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto. Tener una primera visión de manera general de parte de ustedes. Asambleísta Torres, un minuto. La ley que ya se encuentra en conocimiento de la Asamblea, que sube, entre otros impuestos, el IVA del 12 al 14%, es la prueba evidente de que no tuvo este gobierno las previsiones necesarias. Del 2008 eliminaron el FEIREP. Dentro del FEIREP había un 20% que debía acumularse en el Fondo de Ahorro y Contingencias para atender emergencias. Pero que no se cumplía con este propósito, se ha manifestado. Se cumplía. Lo que pasa es que eliminaron el FEIREP completo y ese 20% no pudo acumularse. Si se hubiera acumulado, hubiera podido llegar a cerca de 2.500 millones de dólares. Por lo tanto, el proyecto presentado es la prueba más clara que efectivamente no se ahorró y no hubo recursos. También es una prueba de que no se han hecho las gestiones necesarias para conseguir financiamiento internacional suficiente a largo plazo y a intereses bajos. Se ha conseguido pero en todo caso es necesario este proyecto de ley, asambleísta. Mire, por en la una situación que se vive en recesión, este momento. Recesión no es aconsejable subir impuestos y el Ecuador está en recesión, bajas ventas, desempleo, una economía que podría decrecer hasta finales de año en 4.5%. Pero por lo demás, permítame en 15 segundos expresar también mi solidaridad a los afectados en varias ciudades de las provincias de Esmeraldas y de Manabí. Muchas gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, un minuto. Luis Fernando, si se habría seguido con el Fondo de Ahorro y Contingencia, que era parte, efectivamente, lo que se habría tenido es 800 millones. Pero esos 800 millones
ya se habrían tenido que invertir el momento que empezaron a bajar los precios del petróleo, de tal forma que eso habría sido absolutamente insuficiente frente a la pérdida de 7.000 millones de dólares que dejaron de ingresar a la economía ecuatoriana como efecto de la baja del precio del petróleo. De igual forma, si se habría mantenido el Fondo de Solidaridad, ¿cuál habrían sido los intereses que habrían rendido? 36 millones. Eso, frente a la magnitud de lo que el Ecuador ha tenido que vivir, es absolutamente nada. Creo yo, y yo todavía aspiro a que en esta ley no tengamos votos en contra, a que en esta ley pueda haber abstenciones, pueda haber votos en blanco, pero no votos en contra. ¿Por qué? Porque aquí hay un objetivo muy claro, y ese objetivo es ayudar a la reactivación y a la reconstrucción de Manabí, del sur de Esmeraldas y de otras circunscripciones que fueron afectadas por este terremoto. A mí me parece que este debe ser un objetivo que nos una, más allá que después podamos discutir. Por eso creo yo que en esta ley por lo menos aspiraría a que no exista votos en contra, porque hay un objetivo que es fundamental para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Correcto, asambleísta Hernández, muchas gracias. Gracias, asambleísta Torres, por habernos acompañado. Amigos, ustedes pueden revisar el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado Se Crea, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. También a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.